Venezuela tiene que ver con era como la manera en la que Hugo Chávez, ya difunto, expresidente de ese país, pues logró materializar una amenaza de muchos años contra la prensa, cuando cerró uno de los canales más emblemáticos en la historia del país, desde el punto de vista comunicacional. Pues allí como que todo se hizo palpable, tangible, allí como que entendieron los venezolanos que sí era capaz de todo para cerrar, para silenciar las voces disidentes. RCTV, Radio Caracas Televisión, fue cerrado por el gobierno de Hugo Chávez en el 2007. Se están cumpliendo 10 años y se ha elaborado un documental, no solo para recordar el momento, sino para reflexionar, para que todos los latinoamericanos entendamos las réplicas que ya se han comenzado a sentir en el resto del continente, casos parecidos en Nicaragua, en Ecuador. Aquí tenemos a la creadora de este documental, Susana Tadei, nos está visitando aquí en Radio Caracol para decirnos que hoy es la presentación formal de este documental. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Carla. Agradecemos tu invitación y el apoyo que siempre nos has dado con este documental. ¿Qué podemos aprender de lo que le pasó a Venezuela con RCTV? Mira, una de las cosas que vimos muy claramente haciendo el documental fue que siempre la dictadura trata de cerrar los medios de comunicación o comprarlos. El primer caso fue RCTV hace 10 años y una cadena de radio, y de ahí en adelante siempre fuimos para peor. Lo que pasa es que quizá a nosotros los venezolanos nos agarró de sorpresa, pero eso es una técnica que se ha utilizado siempre en Europa Oriental, se utilizó en Cuba y se está utilizando en otros países de Latinoamérica. Sí, entiendo que una de las reflexiones que se hacen en este documental tiene que ver con una pista para comprender por qué le pasó esto a un país tan rico, que pudo haber sido pues el que ocupara los primeros lugares desde todo punto de vista, en todos los estudios, en el mundo, en todas las áreas, y que ahora se ha convertido en noticia por esta debacle, por esta crisis económica, política, social. ¿Eso está allí también incluido en el documental? Sí, porque nos dimos cuenta que era necesario responder la pregunta que todo el mundo se hace, no solo los venezolanos. Yo creo que absolutamente todas las personas aquí en Estados Unidos o en otros países, siempre lo primero que te dicen es: pero ¿cómo puede ser que un país tan rico y con tantos recursos terminó tan mal? Y la respuesta, lamentablemente, es tan simple que da pena. Y es que al tener tantos recursos naturales, porque no solo el petróleo, nosotros estamos sentados sobre la mayor reserva de petróleo del mundo, pero tenemos hierro, tenemos bauxita, tenemos oro, tenemos diamante, teníamos la fuerza hidroeléctrica que hemos dejado perder. Todos esos recursos, lo que hizo que los líderes de los gobiernos, no solo el de Chávez, sino antes, se convirtieran en gobiernos ladrones, corruptos, y que lo único que querían era meterse toda esa riqueza en el bolsillo. Y esa fue la gran tragedia de Venezuela. Hay una frase célebre que dice que el petróleo es el excremento del diablo. Y yo creo que ya hoy en día todos estamos de acuerdo con eso. Comprendimos por qué, ¿no? Sí. Lo triste es que hay muchos países de Latinoamérica quienes están como viviendo en carne propia lo que a nosotros nos ha tocado. Y ellos lo que dicen en esas protestas, cuando todavía tienen, si se quiere, el blindaje o la protección de la institucionalidad, dicen: yo no soy Venezuela. Lo hemos visto en Ecuador, en Nicaragua, lo hemos visto en otras naciones del mundo, incluso también en Colombia ha habido voces quienes han comenzado a hacer la comparación. Pero lo que quiero pedirte es, primero, que nos digas dónde vamos a poder ver este documental. Entiendo que incluso va a participar en festivales internacionales por la repercusión justo internacional que tiene. Y después, si va a estar expuesto de manera libre, no sé si en internet, en alguna plataforma en la que pueda tener acceso toda la audiencia. Sí, bueno, primero que todo, la primera parte de tu pregunta. Nosotros analizamos varios países y porque les está pasando lo mismo que a nosotros. Los países dicen: no somos Venezuela, pero en Venezuela decíamos: nosotros no somos Cuba. Sí, es lo mismo. Y ahora estamos peor que Cuba, porque sinceramente estamos pasando más hambre y sufrimos más violencia que Cuba en estos momentos. Llevamos 55 días de marchas y de represión, y creo que ya 57 muertos, si no me equivoco. Y nunca pensamos que iba a pasar. En Ecuador lo mismo, Nicaragua solo le queda un periódico básicamente libre, que no sabemos ni siquiera cómo ha sobrevivido.
y estamos dando una voz de alerta, que sí puede pasar y pasa más fácil y más rápido de lo que la gente piensa, porque el odio es muy fácil de sembrar. Y lamentablemente es muy difícil de sacar, de limpiar, que eso va a ser una de las grandes tareas que vamos a tener en Venezuela. Así que bueno, este documental se fue ampliando él solo, porque los documentales a veces toman su propio camino, y lo vamos a presentar en el Miami-Dade College, en el Wolfram Campus de Downtown hoy. La entrada es gratis, abierta al público, solo necesitan reservar sus entradas. En Facebook, bajo RCTV, El Silencio de la Dignidad, tienen toda la información. El parqueo es gratis también, o sea que hay mucha facilidad. Y la idea, como tú dijiste, es mandarlo a unos festivales para que tenga presencia a nivel internacional y la gente entienda mejor no solo lo que está pasando en Venezuela, sino en el resto del continente y las cosas peores que todavía pueden pasar, porque a lo mejor no hemos llegado al fondo del barril. Y una vez que hagamos la ronda de los festivales, si queremos un poquito más adelante tener un website dedicado al documental donde todo el mundo lo pueda accesar de gratis y tener todo el resto de las entrevistas tan interesantes que tuvimos que cortar, porque por mí hubiera durado 6 horas el documental. ¿Seguro? ¿Dura cuánto? 1 hora y 10, porque si no me hubieran asesinado los editores Claro, del claro. mismo, ¿no? Pero sí, pronto vamos a dar toda la información en Facebook de cómo pueden accesar no solo el documental, sino todo lo demás extra que está alrededor, que para mí va a ser un instrumento de educación muy importante para la gente joven dentro y fuera del país. Y creo que también al final es una voz de un grito que nos ayuda a entender la situación y a saber que sí vamos a poder luchar contra lo que está sucediendo ahorita. 50 años tenía RCTV en ese momento, ¿verdad? 53 años, 53 exactamente. años. Bueno, y Hugo Chávez lo anunció en una cadena, recuerdo en un acto militar, si no me equivoco, y bueno, dijo que lo iba a cerrar. Y quienes estábamos en ese momento en la televisión en Venezuela pensamos, no, es que no va a ser capaz. Y cuando estábamos como testigos, ya conocíamos que él le había puesto nombre al que iba a sustituir, la señal que iba a sustituir a RCTV, ese canal de tanta tradición en Venezuela, y cuando vemos que se apaga literalmente la pantalla de RCTV, se van a las barras de colores, y luego aparece un logo desconocido, el logo que como que ratificaba para quienes estaban en la oposición o en la disidencia, la oficialización de la dictadura y del horror. Definitivamente fue el comienzo de la dictadura, Sí. y lo anunció Chávez el 28 de diciembre del 2006, 6 meses antes. Y lo que mucha gente no sabe es que ese día era el día del cumpleaños del señor Peter Botón, el accionista mayoritario y fundador de RCTV. Qué horrible casualidad, Y ¿no? yo lo veo como el título del famoso libro, Crónica de una muerte anunciada. El señor Peter Botón y Marcel estaban, yo creo, bastante claros de lo que se le ve, lo que se le venía encima, pero no quisieron transmitir esa preocupación o ese pesimismo al resto de la gente. Y bueno, pasó lo que pasó, se cerró el canal y tuvo unas repercusiones espantosas, no solo para el país, a la gente que trabajaba ahí, la incidencia de enfermedades, de malestares, de estrés, de cáncer, de depresión, aumentaron al doble. De quienes eran trabajadores de ese canal. Exacto, sí, sufrieron mucho daño emocional la gente. Ahora te pregunto, ¿en ese documental hay algo de arrepentimiento por parte de la directiva? Te lo pregunto porque en algún momento se pensó, hay otros canales quienes permanecieron abiertos porque no se doblegaron, pero como que bajaron el tema de las acusaciones y de las denuncias contra el gobierno, como para poder sobrevivir. Y entonces el debate estaba en que, bueno, ellos protegieron a sus trabajadores, es decir, no los dejaron sin trabajo. Y la crítica de RCTV era, se mantuvieron firmes a sus principios, a sus valores, pero el costo era que los trabajadores se quedaron sin empleo. ¿Hay algún tipo de arrepentimiento o era lo que había que hacer en esa circunstancia? Mira, las entrevistas que hicimos, todo el mundo sigue pensando que fue la decisión correcta, que no había que doblegarse. Y más bien yo creo que al final mi conclusión personal fue que la crítica es que las demás personas no se le unieron a RCTV. No se atrevieron. Y que quizás si se hubieran unido todos, se hubiera logrado algo más. Susana, ha sido un placer tenerte aquí. Recuerda entonces la proyección, dónde va a ser el lugar y la hora para que todos podamos participar, porque además es gratis, solo tienen que reservar las entradas en la página que ya les va a dar Susana. Miami-Dade College, Wolford Campus a las 5:30 y pueden ir a Facebook a RCTV,
El silencio, la dignidad. Ahí está toda la información y el link para pedir sus entradas gratis. Susana Tadei, muchas gracias por estar con nosotros, la creadora de este documental RCTV, El silencio de la dignidad, hoy en Mañana No te afijas, no te rindas. Mantén tu dignidad incólume. Sueña con ser libre y lucha con la frente en alto. Con tu mirada centrada en un futuro mejor que esté a nivel de lo que todos los venezolanos merecen. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios nos bendiga y nos cuide siempre a todos. Y recuerda que un amigo es para siempre.